Hola, soy Elena de Audacia Abogados y hoy vamos a ver las asignaturas difíciles de primero de carrera de Derecho. Os voy a contar mi experiencia. Empezamos. Hablaremos en primer lugar de Historia del Derecho. En mi opinión ha sido una asignatura bastante complicada para mí porque repasaba toda la historia, volviendo incluso antes de la época romana, de la península ibérica. En ella se hablaba de todos los tipos de derechos que había habido tanto de las tribus anteriores como un poquito de derecho romano, aunque eso luego se ve más amplio en la propia asignatura de romano, como después en cada uno de los reinos que había en España antes de la unificación, qué derechos había, qué diferencias había y cómo se podía juzgar a una persona diferente según el reino en el que se encontraba. A mí me resultó muy complicada porque era muy amplia y era una materia que no había visto jamás, y me imagino que todos ustedes también, porque no se da ni en historia ni en ninguna otra asignatura, así que me costó. El profesor que tenía era el típico profesor que daba una clase magistral. Él venía, explicaba lo que había y se iba. No se le podían hacer preguntas porque no le gustaba, y lo que había que hacer era tomar notas todo el tiempo porque tampoco había manual ni diapositivas. Por un lado eso está bien porque ya te ha pasado una vez por la cabeza mientras lo estás tecleando y lo estás aprendiendo, pero por otro lado es un poco complicado porque es un material, como os digo, que nunca hemos tocado, pero lo que había que hacer es ajustarse, después en casa leer, resumir y subrayar. Os dejo un vídeo aquí en el que explico cómo hacer exámenes para que os dé una pista de cómo hacerlos, y después en esta asignatura yo tuve un examen de desarrollo que saqué con buena nota, pero me costó, me exigió bastante tiempo de preparación, así que os lo advierto, Historia del Derecho normalmente exige dedicarle un tiempo extra. Ahora hablaremos de la introducción a la economía. No sé cómo sois vosotros, pero a mí nunca me gustó ni la economía ni los números. Entonces, cuando llegamos a esa primera asignatura de introducción a la economía, me pareció chino. Era muy complicado. Habrá personas que ya la han estudiado, aunque sea aproximadamente en bachillerato, con sus propias asignaturas relacionadas con el tema, pero no fue mi caso. Entonces tuve que enfrentarme de primeras con conceptos de economía, macroeconomía, en fin. Y no era solo ese el problema, sino que también había que hacer números, había que aplicar fórmulas, y el examen era tipo test, pero también había una parte que eran problemas que había que resolver. Principalmente a mí me costó mucho estudiar. Incluso tuve que quedar con varios compañeros a los que se les daba mejor para que me iluminaran en ese camino tortuoso que era la economía. Si se os dan bien los números o ya habéis estudiado economía, seguro que no os costará tanto como a vosotros, pero os estoy contando mi propia experiencia. Teoría del derecho. Esa asignatura en la que de hecho yo tuve el primer día a primera hora, que me dejó muy sorprendida y no precisamente para bien. Es una asignatura muy complicada porque cuando uno entra en derecho no conoce ni la forma ni el lenguaje en el que se entiende el derecho, porque es, digamos, un trabajo arduo de un par de años al menos, o incluso 3, para entrar en ese mundillo y entender bien de qué trata la filosofía o la teoría del derecho, que después tiene una segunda asignatura en segundo curso. De lo que trata principalmente es de los pensamientos de diferentes filósofos que intentan averiguar el porqué del derecho, el porqué de la ley, si es útil o no lo es, para qué sirve todo nuestro sistema y si realmente trae justicia o lo único que son unas reglas al servicio del gobernante del momento, o en fin. Es bastante complicado porque el lenguaje es muy alto. La asignatura se basa en textos de diferentes filósofos que hay que resumir, entender y después sacar los conceptos básicos. Pero como os digo, en mi opinión fue realmente difícil porque te hacen cocinar sin conocer los ingredientes. Es decir, tienes que entender un texto sin saber lo que estás leyendo porque aún no conoces ese lenguaje ni esos conceptos. Así que hay que tomárselo con paciencia.
hay que leer detenidamente muchas veces el texto para llegar a sacar las conclusiones y las ideas. Pero realmente es como todo, uno va aprendiendo, es decir, el primer texto nos va a salir muy mal, el segundo mejor, el tercero mejor, y también es como todo, depende mucho del profesor que nos toque, puede ser una persona que nos motive mucho y nos ayude, nos guíe por ese mundo, y puede ser una persona que realmente está en su nivel de sabiduría, que ya entiende todo y no entiende por qué nosotros no lo entendemos. Espero que tengáis más suerte y sea el primer tipo de profesor que os ayude mucho y lo entendáis más rápido que yo. Por último hablaremos de la introducción al derecho procesal. Es un derecho muy complicado, pero muchos abogados ya dicen que es el mejor derecho o el más importante de toda la carrera. No estoy de acuerdo, es decir, es muy importante, es cierto, pero es más importante el derecho sustantivo, como lo llamaríamos, que sería el propio derecho que nos dan las normas de cada cosa. Explico la diferencia. El derecho sustantivo es el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo o laboral, es decir, el que tratas de resolver el asunto en cuestión. Por ejemplo, la norma que dice se es mayor de edad a los 18 años, pues ese es el derecho sustantivo. Ahora bien, el derecho procesal es aquel derecho que se ocupa de explicarnos cómo es el proceso, qué pasos hay que seguir para presentar una demanda, para presentar una denuncia, una querella, las diferencias entre todas ellas y después si podemos recurrir en la audiencia provincial, al TSJ o si podemos ir al Tribunal Supremo según los requisitos que haya. ¿Qué ocurre? Que es lo más importante desde el punto de vista de los abogados porque es en lo que estamos trabajando, en lo que estamos día a día para gestionar nuestros casos. Pero también no se puede saber mucho de derecho procesal y nada de derecho sustantivo porque cuando lleguemos al juicio no vamos a tener argumentos que presentar ni nada que explicar al juez para convencerle de que nuestra postura es la correcta. Así que hay que hacer un mix de todo, hay que saber derecho sustantivo y derecho procesal. ¿Por qué es tan difícil derecho procesal en mi opinión? En primero, porque no tenemos ni idea de cómo es el sistema legal. Entonces nos viene de golpe muchísima información sobre cómo es el sistema, cuáles son las fuentes del derecho, que es la palabra que más vais a oír en primero, bueno, el conjunto de palabras. Después nos explican qué juzgados hay, qué tipos de recursos hay, pero claro, como nosotros nunca hemos estado en este ambiente, no sabemos de dónde vienen, no tenemos muy claro qué es la audiencia provincial o qué es el TSJ, que es el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Superior de Justicia, perdón, de las comunidades autónomas, entonces no lo tenemos muy claro. Así que hay que tenerlo con paciencia, hay que tomárselo con calma y estudiárselo muy bien. ¿Por qué? Porque es la base de lo que vamos a trabajar en el futuro. Os aseguro que el próximo procesal que tendréis, que ya será en tercero de carrera, os parecerá otra cosa. Creeréis que en principio lo que estabais viendo en primero estaba en otro idioma, digamos en alemán, y después lo que veis en tercero ya es castellano y lo entendéis todo. Así que animaos. Primero siempre es un año difícil, pero lo que hay que hacer siempre es ponerse las pilas y hacer lo máximo posible. Si no lo habéis visto, os dejo aquí el vídeo de cómo es primero de Derecho y 5 tips para aprobar Derecho. Tenedlos en cuenta, os van a ayudar mucho. Os espero en mi próximo vídeo, soy Elena de Audacia Abogados. No olvidéis suscribiros para enteraros de todos los trucos y todas las pistas para sacarse Derecho con mayor facilidad y ser un buen estudiante.